se oye, ¿no? Está encendido. Me estaban diciendo que hay que encender, que si no luego no se graba. Bueno, yo quería agradecer la presencia aquí de Blanca Treponi, porque para nosotros la verdad que este es el lugar donde nos gusta que la gente se encuentre como en casa. Antes se llamaba además casa, entonces ahora es Centro para Israel. Y viene a presentar un libro. También queremos felicitar a su editor, a la editorial Ediciones La Palma, porque en este momento creemos que la labor editorial es también la labor de un artista, el compromiso y la posibilidad que sea el libro esté vivo y salga. Yo creo que es fundamental y lo debemos de agradecer. Y también quería agradecer a las dos personas que vienen hoy a acompañar a Blanca. Tenemos por un lado a Michelle Roche, que además espero que cuente algo más de una revista digital que se llama Colofón, que está inaugurando, ¿no? Bueno, no inaugurando, pero bueno, está en poco tiempo. Sí, ella es periodista y crítica literaria. Y por otro lado tenemos aquí a Luján, a Marcelo Luján. Él es novelista, tiene una novela, según su editor, según el editor de Blanca, es una gran novela, Moravia. Espero leerla pronto. Me han hablado que tiene que ver con el tema del exilio y es un tema que además personalmente me interesa mucho. Así que espero leerte pronto y que también podamos tener aquí un encuentro seleccionado. Así que sin más les dejo y de verdad que os repito muchísimas gracias. Sabéis que tenéis aquí un lugar donde poder hablar también de poesía. Gracias. Claro, como si la periodista me han impuesto el deber de comenzar esta noche a conversar con ustedes. Debo empezar diciendo que he sido honrada, un favor enorme que me ha hecho a mí Nicolás Bellini de invitarme a presentar a Blanca Treponi, una persona a quien yo admiro mucho, no solamente porque la conocí como una, o le echaba broma, como decimos en Venezuela, que yo me acordaba de ella cuando yo era pasante del periódico El Nacional, porque ella era editora de los libros del Nacional, y es algo así como una leyenda editorial en Venezuela, pero también una leyenda intelectual, porque es una persona que pues tiene esas dos facetas, es además una poeta de primerísima línea, como veremos hoy. Yo, como soy un poquito más tradicional, he preparado unos apuntes. No se asusten, están en letra 16 y además, como es poesía, pues está con sus considerables espacios. Yo voy a leer un poco un texto que pues luego publicaré en esta revista que ya les ha contado a ustedes, que es Colofón Revista Literaria, un proyecto sumamente personal de reseñas y de entrevistas sobre libros y literatura, ¿no? Entonces, escuchan el acento, yo soy venezolana, venezolanísima además, y yo leí este poemario, aunque es una reedición, su primera edición, ya les hablaré Blanca de eso, se hizo en Venezuela hace casi 20 años, y yo lo leí por primera vez recientemente, recién salida de una Venezuela como la que estamos viviendo ahorita, y un poco obsesionada por ciertos asuntos de la historia contemporánea y patria venezolana. Así que yo voy a hacer una breve lectura de lo que yo he visto aquí, y si les parece muy largo pues me cortan, porque ya sé que cuando agarramos un micrófono a los venezolanos no nos callamos. Mientras Simón Bolívar, a la postre el jefe supremo de la República, se dedicaba a escribir la historia con H mayúscula en el Congreso de Angostura, donde él pronunció el famoso discurso que sentó las bases republicanas de varias naciones al norte de Sudamérica, el cirujano escocés John Robertson remontaba los ríos Orinoco y Arauca, atravesaba selvas y llanuras para ver el destello bestial en los ojos del hombre y encontrarse al final con la muerte. Como muchos soldados del bando patriota, a quienes la enfermedad o la naturaleza extinguieron antes de embestir al enemigo, su participación en la independencia fue algo menos que estéril. Cuando se ahogó en 1820, aún no había podido ejercer el cargo de director general de los hospitales de Nueva Granada, que Bolívar le había encomendado 2 años antes. Su aporte para la contienda, importante pero rara vez reseñado por los historiadores,
fue aconsejar que se nombrara a un cirujano particular y un botiquín de guerra para cada batallón comandado por los criollos. Se imaginarán lo básico que es esto, ¿no? Dice la única entrada de internet que pude conseguir sobre el tema que aquel consejo mejoró, pero no resolvió el estado de las tropas. 2 años después de la muerte de Roberton, se publicó en Londres un libro con las notas de su viaje con el título Journal of an Expedition of 1400 miles up the Orinoco and 300 up the Arauca, que es ese que tiene Blanca allí enfrente de ustedes. Y tiene que esperarse 1 siglo y medio para que José Rafael Fortique lo traduzca al castellano. Esta edición del médico maravino sirvió a Blanca Streponi para que en 1996, ¿no, Blanca? Se imaginara 5 cartas que hubiera podido escribir el expedicionario escocés durante sus días de grandeza y delirio cuando fue a Venezuela para embarcarse en la empresa más sustancial para la evolución del hombre, la libertad. Esto lo dice Roberton, no lo digo yo, o lo decía Roberton antes de atravesar la mitad de Venezuela. Y terminó comprendiendo en su carne, que el amor es un anhelo. Esto también es una cita. La publicación de Ediciones La Palma hace ahora de esta obra singular demuestra la puntualidad de su vigencia. La grandilocuencia del heroísmo no es más que una propaganda para la liquidación del otro. Streponi ensambla a ranura y lengüeta el motivo por antonomasia de la literatura venezolana. Esto es algo que ella no sabe que ha hecho, pero lo hizo, que es la lucha entre la civilización y la barbarie, con un tema recurrente en el misticismo judío, y esto es lo que me parece más bello de este poemario, el exilio de Dios como el origen del mal. Por eso, las estrofas dedicadas, y estas son mis estrofas favoritas, a las domas de caballo y mulas salvajes, para acelerar el paso del ejército con animales que no estuvieran cansados de terminar la guerra, y esa de los cuerpos llenos de cenizas con que avanzan los soldados del ejército patriota bordeando el río Arauca, se erigen como las imágenes más fuertes del poema. Entonces, la imagen de la doma, donde está esta idea de la lucha entre civilización y barbarie, ella la expresa así, si me permites. La doma se hace así: enlazando al caballo lo tumban, sujeto con fuerza le colocan el freno y la silla de montar. El domador sube a la silla, toma el freno y junto a varios más armados de garrotes golpean al animal en la cabeza hasta que se levanta. Una vez en pie, lo vuelven a golpear. La violencia más brutal, por cuanto parece gratuita, por medio de la cual los hombres, animales también, convierten a un caballo en un ser dócil para la guerra, representa la necesidad de civilizar a venezolanos y neogranadinos. En este proceso, sin embargo, el diario de Roberton no tiene muchas esperanzas, pues algo nos advierte de las dificultades de intentar llevar la libertad a quien se ha cansado de esperarla. Los esclavos libertados han huido a las montañas, dice el poemario. Unidos a bandas de sambo, son ahora ladrones y asesinos, y las mujeres, prostitutas. Civilizarlos o hacerlos igual a uno, o quizá aniquilarlos, parece ser el tema de la campaña bélica que, desgraciadamente, se parecía mucho al proceso colonizador emprendido 300 años antes por quienes en el siglo XIX fueron considerados enemigos. Se trata del mismo lema que en las formas de exilio y exterminio los judíos han conocido varias veces en la historia. Páez incendia las sabanas para dejar a los españoles sin forraje, nos dice Roberton por la pluma de Streponi. Sufrimos de este modo cruelmente el calor. Nubes de cenizas dificultan la respiración y cubren nuestros cuerpos con una pátina oscura. La alusión a la muerte y a la disolución de los cuerpos en la imagen de la ceniza refuerza la idea de guerra, de exterminio que la autora propone en el texto con que abre su obra, y vuelve así a machacar su cantaleta contra el mesianismo. Debajo de las promesas de libertad que albergaba la guerra de independencia se escondía la atroz finalidad de acabar con otro. Soy el exilio de Dios,
el exceso de su justicia, vuelve a decirnos la poeta, que no quiere dejarnos con el sabor de la violencia en la lengua cenicienta. Y en las últimas estrofas, cuando Roberton descubre que hay algo horroroso en la profunda soledad del paisaje, da forma a una sensación onírica y vuelve a las enseñanzas místicas para reconocer el mal. En su misteriosa presencia imperecedera es un motivo, aunque sea paradójico, de la salvación. Son un poco las notas de lo que yo vi en el poemario de Blanca Streponi, y me di cuenta que, hablando con ella hace un rato, que el misticismo y la espiritualidad debajo de cada una de estas líneas es mucho más profundo de lo que yo pensé, pero claro, no es producto de su historia, como me acaba de decir ella, pues yo la he leído con el ojo de una venezolana periodista que ha vivido los últimos 15 años de desastre en el país, pero además una persona profundamente preocupada por la manera como la historia nos ha hecho ver la vida de una manera, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que yo tengo que decir. Gracias por escuchar. Buenas tardes. Voy a ser muy breve. Michelle, estupendo la lectura del trabajo que has hecho. Primero agradecer la presencia, agradecer a los editores de esta invitación que me han hecho aquí a acompañar a Blanca y a Michelle. Habló Michelle del acento, dijo que era venezolanísima. Bueno, yo tengo acento, no es que sea malagueño y mi novia sea argentina y no haya pegado el acento, sino que soy argentino, llevo aquí 15 años. Digo esto porque no conozco, como muchos de ustedes, o como mismo Blanca, la historia venezolana desde dentro, ¿no? Toda la historia que nos enseñaron, más allá del contexto latinoamericano y de los 4 o 5 próceres, San Martín y Bolívar como marca hegemónica de los libertadores de América. No conozco de dentro la historia venezolana, y aparte este ambiente caribeño y selvático que hay muchas veces en las escenas del diario de Roberton, justamente desde el punto de vista de un escocés que sufría absolutamente todo, porque claro, los mosquitos, el calor, la humedad. Me imagino que una persona europea en esas condiciones pues tiene una visión diferente a la que tiene un venezolano, incluso un latinoamericano. En Buenos Aires siempre estamos al 90% de humedad, en el llano de la cuenca Río de la Plata. Por lo tanto, no conocía la historia venezolana y tomé la decisión, la alegre decisión, quiero decir, de leer el libro como una historia de ficción, absolutamente de ficción. Por supuesto no conocía a Roberton, no conocía la historia de Roberton, y como ignoro la historia venezolana, sobre todo la lucha de la independencia, que es donde se basa, digamos, este trabajo de Blanca Streponi, decidí leer el libro, insisto, como una obra de ficción. ¿Qué resultado tuve ahí para los novelistas y los cuentistas que estamos? Lo hablaba hace un ratito con Blanca. Creo que hoy en día en la edición hispanoparlante y en la edición de este país en donde vivimos nosotros, hay un exceso no solamente de publicaciones, sino un exceso en la construcción de las historias de ficción por parte de los autores. Es decir, Blanca, para decir que a Roberton le picaba un mosquito y ese mosquito lo fastidiaba mucho a él, utiliza una línea con una construcción sintáctica maestra. En esa línea se transmite todo lo que muchos autores de mi generación necesitan, pues un párrafo, 2 párrafos, incluso un folio, y cuando tenemos mucha mala suerte, más de un folio. La economía de palabras de este libro significan, primero, respeto al lector, por sobre todas las cosas, y segundo, significa maestría, insisto, desde el punto de vista del creador. Cuando queremos transmitir, los que escribimos ficción lo sabemos, cuando queremos transmitir una idea y la podemos resolver en la menor cantidad de frases y la transmitimos de un modo correcto, es decir, que el proceso comunicacional se produce, el nivel literario sube. Eso es el ABC de muchas construcciones literarias, y insisto que me sentí absolutamente gratificado al leer este libro, porque ahora veo el verdadero diario que está ahí, ¿no? El diario, de hecho, está en inglés, me lo mostró Blanca antes,
y me doy cuenta de que fue muy acertada la decisión de leer este libro como una historia de ficción. Yo recomiendo, luego, me imagino que a los venezolanos les será más difícil, porque reconocen la geografía, reconocen los nombres. Yo, más allá del Orinoco y Bolívar, y 3 cosas más que vienen en el contexto latinoamericano de enseñanza histórica, realmente me encontraba en una historia de ficción. Y que en una historia de ficción se mezcle la literatura epistolar, la literatura tradicional, en prosa, y la poesía, la lírica, pues me parece una maravilla y solamente propio de muy pocos autores que lo pueden hacer, muy pocos autores capacitados, así que es un placer haber leído este libro de Blanca Treponi, un placer estar acá, espero que podamos seguir charlando y pueda yo desde mi humilde punto de vista de novelista, con un concepto de las naturalista de la sociedad muy concreto que sé que tengo y que intento transmitir en mis obras, poder charlar un poco más ahora cuando Blanca hable y nos enteremos de más secretos de la cocina de este libro, pues disfrutar y poder charlar con Blanca. Insisto, es un libro, una delicatessen, algo que abriéndolo en cualquier página y echándole un vistazo se van a dar cuenta de que no es algo común esta edición, y por supuesto saludar con muchísimo agradecimiento a una editorial que apueste por este tipo de libros, ¿no? Como es Edición de La Habana. Así que bueno, les agradezco y seguimos charlando también. Gracias. Bueno, muchas cosas por decir. Por supuesto, agradecer a la editorial, a Nicolás, a David, a la Casa Sefarad. Estaba pensando hace un rato cómo las circunstancias a lo largo de los años, porque yo ya tengo mis años, vemos cómo todo se va armando y le va dando significado. El hecho de que yo esté aquí en la Casa Sefarad de Israel, yo soy judía por parte de madre, es decir, soy judía, y en el momento en que yo escribí el diario de Robertson, estaba más cerca del judaísmo de lo que estoy ahora, y fue muy interesante para mí tratar de resolver una de las preguntas clásicas que se hace el hombre cuando está en las circunstancias en las que estaba Robertson, es decir, ante un dolor extremo, ante la violencia, cosas que las personas no terminan de entender y que les resulta muy difícil de aceptar, especialmente cuando son creyentes. Así que bueno, yo en ese momento leí sobre la Cábala y trabajé esa idea que mencionó antes Michel, que es el exceso de justicia de Dios provoca que Él se retire y en ese vacío se produce el mal. No me vayan a preguntar más porque son ideas muy complejas y de las que yo tengo una intuición, las puedo entender, pero no las puedo explicar. Pero me pareció que el aporte, ese punto de vista de la mística judía, completaba en mi interior el problema de Robertson, que como digo, bueno, es el problema de todos. Quiero también decir en este armado de circunstancias a través de los años que este libro me parece, creo que una parte interesante de esta propuesta de este libro es que tiene como una historia literaria, pues. Entonces, es una edición facsimilar del diario que escribió Robertson, que él no llegó a ver porque él se murió antes de que fuera publicado. Sin embargo, se publicó con un seudónimo. Se publicaron muy pocos ejemplares, después pasó mucho tiempo, como 150 años, y este libro llegó a manos de un médico venezolano que me interesaba
interesaba la historia médica, las crónicas del siglo XIX, pero también anterior. Y él tradujo una parte del diario. Después pasaron un montón de años más, y cuando yo estaba, justamente me interesaba el tema del mal, yo ya había escrito un libro que se llamaba El jardín del verdugo. Me encontré con el libro del doctor Fortique, que es la traducción resumida de esto. Entonces, bueno, ahí le decía yo a Michelle hace un rato, hubo un flechazo entre Robertson y yo. Entonces, la verdad, a esta altura yo ya no sé qué escribió él, qué escribí yo, y creo que es muy acertado lo que decía Marcelo. Sí, es una obra de ficción, porque, bueno, ahí hay personajes que nunca menciona Robertson, sino que yo saqué de otras crónicas, me pareció que ahí iba bien. Las cartas tampoco existían, o sea, fueron inventadas por mí. Y bueno, el resultado de toda esa construcción fue este libro, que fue editado en Venezuela, sí, creo que en 1996. Después pasaron muchos años más y se hizo otra edición del mismo libro en México, en otra editorial así pequeña y preciosa como es la colección La Palma, que se llama El Tucán, Virginia. Y Pequeña Venecia también fue una editorial hermosa. Todas son ediciones de poco tiraje, tal como fue el libro también de Robertson. Y ahora, bueno, creo que he tenido mucha suerte, Robertson también, y estamos aquí tan lejos, pero más cerca de la tierra de Robertson. Bueno, celebrando que haya salido este libro, a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Que a través de los años él vuelve, y algo, bueno, también tremendo, es que el libro cada vez tiene más vigencia, o siempre ha tenido la misma vigencia, que son las víctimas de la historia. Él fue víctima de esa historia, pero también víctima de sus propios ideales, porque él podía haber hecho otra cosa, un médico escocés, graduado de una universidad prestigiosa. Incluso él cuenta ahora, he estado leyendo otras partes que no habían sido traducidas, que le habían ofrecido quedarse, creo que en alguna de las islas en las que el barco iba parando, le decían no vaya a Angostura, no vaya a Venezuela, porque las cosas están muy mal, igual que ahora. No vaya para allá, pero él insistió, que le ofrecieron trabajo, quédese aquí como médico, que aquí no hay médico. No, pero él iba porque estaba con la causa de la libertad contra la tiranía de España. Bueno, le fue malísimo. Entonces, como a todos, porque todos iban muriendo en el camino, esa legión británica llegó diezmada a Venezuela, y él nunca, no hizo prácticamente nada. Se murió enfermo como los demás. Así que bueno, yo digo que estas escenas de violencia que él registró, de mucha violencia, como por ejemplo decapitaciones, son las cosas que estamos viendo ahora también. Y él dice, y bueno, aquí en el diario de él, ¿no? Los sudamericanos tienen una gran experticia, son muy experimentados, porque a veces dejan que el espía se arrodille, pero a veces así de pie como están, y de un tajo le cortan la cabeza, con mucha naturalidad, ¿no? Un mundo muy primitivo, especialmente en los llanos venezolanos. No ha cambiado tanto, quiero decir, porque yo fui hace unos años en un viaje por los llanos, que es un lugar hermoso, una naturaleza maravillosa, pero muy hostil. Entonces, si uno entra al agua, hay que tener cuidado con unas niguas, que él habla de las niguas, pero las niguas están ahí todavía. Hay que tener mucho cuidado, la gente, si no, la gente come carne y va sacrificando a los animales, no. Es duro, es un ambiente muy duro todavía hoy.
Por supuesto no es lo mismo, pero sigue siendo muy violento. Y yo, antes de que se aburran, quiero también establecer otro paralelismo que siempre me ha parecido muy interesante, que es la cercanía en las ideas y en el argumento entre esta historia de Robertson y el libro de Joseph Conrad, El viaje al corazón de las tinieblas. Es una cosa casi estremecedora. Yo llegué a preguntarme si alguno tal vez se leyeron, ya la verdad es que no lo sé. El tema es el mismo, es un extranjero que sube por un río y que tiene una misión que medio cumple, y en el camino esa misión se va desdibujando y él se encuentra ante el mar, el con mayúscula, el mar. También el libro de Conrad habla de las expediciones de los belgas en el Congo, que fueron una de las cosas más crueles de la historia del hombre. Entonces, bueno, siempre me ha parecido algo muy interesante, lo conversamos mucho con Nicolás a la hora de encontrar el diseño de la portada, la ilustración. Esto podría ser la portada del libro del viaje al corazón de las tinieblas perfectamente. Así que bueno, una vez más, no sé si hablé demasiado, no. Si quieren hacer preguntas, no sé si se me quedó algo importante. Sí, se me quedó algo muy importante que quiero decir. Yo hace muy poco leí que los niños hacen preguntas sabias porque no saben nada. Y yo de pronto, bueno, puedo pecar por ingenua, pero yo quiero permitir también el ser ingenua. Y además, como ahora estoy tan cerca del budismo, dije, bueno, tal vez no sea tanta ingenuidad, tal vez sea una percepción realista. Entonces me pregunto como niño, bueno, ¿qué hubiera pasado si los americanos no se empeñaban en esa guerra tremenda para librarse de España? Sabemos qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si España no se empeñaba en colonizar América? ¿O qué hubiera pasado si, no sé, si los aztecas no se empeñaban en aniquilar a todo alrededor y dominarlos? Porque uno dice, bueno, parece inevitable, ¿verdad? Si uno mira la historia, dice, bueno, así somos, así es el hombre, y avanzamos en un sentido técnico, también cultural, tal vez artístico, avanzamos sobre los demás. O sea, sí, parece que al hombre no le importa nada. Adelante. Esa parece ser la respuesta en tantos casos, ¿verdad? Pero yo pienso que tal vez haya una posibilidad para nosotros totalmente distinta, una posibilidad de respeto, de empatía hacia los demás, porque bueno, somos personas, ¿verdad? Y yo creo ahora que sí, que eso es posible, y también estoy segura de que yo no voy a ver ese futuro posible para todos nosotros. Bueno. Perdón, quería hacer un pequeño comentario después de las palabras de Blanca. A mí me resultó Roberto un tipo lleno de amor en la adversidad, que es donde realmente cuenta, donde realmente cunde el amor. Un tipo no solamente en las cartas, que eran hacia sus queridos, a su madre, sino un tipo lleno de amor en la más absoluta de las adversidades. ¿Cómo lo viviste eso a la hora de contarlo, ¿no? Así lo vi yo.
como un hombre lleno de amor y perplejo ante eso. Eso le hacía todavía más dolorosa la situación. Sí, el ser una persona amorosa hacía todavía más difícil para él estar en esa situación. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que muchas de las personas que vemos como horribles, haciendo cosas horribles, probablemente estén llenas de amor también. No lo sabemos. Puede ser. De todas maneras, él no era un soldado, ¿verdad? Él era un médico. Bueno, y educado para ayudar a la gente. Pero él había elegido un bando y seguramente no iba a dudar en defender su vida o defender la causa en la que él creía. Pero, bueno, sí, así lo vi yo. Quiero hacerte una preguntita antes de que abramos a preguntas que me imagino que deben estar todos locos por hacerte una pregunta. Yo tomé algunas notas cuando tú hablabas ahora de dos ideas que para mí son un poco la base entre los malos entendidos de uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Primero comparabas un poco la aventura de John Robertson con la que narra Conrad de Viaje al Corazón de las Tinieblas, ¿no? La expedición y todo esto, la idea de que el otro es, de alguna manera, o que el otro está en un estado primitivo, ¿no? El otro, el africano, el americano, y nosotros vamos a conquistarlos y a llevarles la civilización, y resulta que en aquel proceso que supuestamente es muy loable, ¿no? Un asunto que, bueno, vamos a civilizarlo, ¿no? Ocurre un catálogo de ignominias. Por el otro lado, entonces, también ahora se está revisando aquí mucho en España el asunto de la leyenda negra en la colonización, si fue realmente una leyenda negra o si fue algo que crearon esta idea de que los españoles habían sido una suerte de monstruos que habían acabado con civilizaciones avanzadísimas en el otro lado del Atlántico. No fue algo también que crearon holandeses e ingleses un poco para tirar la moral española por el suelo. Y yo traigo a colación esto porque tiene que ver con los malos entendidos entre las culturas, y tú aludes un poco a eso aquí con John Robertson. John Robertson comienza, como dijiste ahora, pensando que él va a luchar por la libertad, y al final se da cuenta que no, o sea, que no existe la libertad. Yo creo que eso es lo que aludía Marcelo también cuando decía, pero es un hombre muy lleno de amor, porque en lugar de llenarse de reconcomio o de odio, yo creo que se da cuenta que, bueno, yo me equivoqué y me pasó esto, ¿no? Entonces, yo quería un poco que nos hablaras de tus dificultades, un poco como latinoamericana, mirando hacia este europeo y entendiendo también las diferencias de la mirada de él con respecto a ese proceso y tu mirada, ¿no? No sé qué decirte, porque en realidad yo nunca pensé en esta situación como alguien que iba a aportar civilización, sino que él se sumaba a la causa de la libertad de los criollos, o sea, de los latinoamericanos. Ahora, de los hispanos, no me acuerdo cómo le decía él. Es un hombre de su época, de su tiempo, o sea, este personaje como todo, ¿no? Yo creo que siempre lo vi así entendí ese personaje como una persona con las limitaciones de su formación y de su época. Siempre está mirando lo que sucede a su alrededor desde un plano de superioridad, superioridad moral y superioridad técnica también. Pero no me interesó tanto eso. No me pareció tan relevante porque no podía ser de otra manera.
En este momento, o sea, si miro un suceso, algo que esté sucediendo ahora, sí le daría importancia. Pero en ese momento no, porque, como te digo, creo que no, es imposible que fuera distinto. La idea del mal es una idea muy interesante. Se mantiene hoy en día. Y se sigue encontrando cabezas. Perdón. Con cabezas se encuentran lo mismo. En todos los planos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Abrir una pregunta, aprovechen. Que va a ser esta noche. Blanca, ¿puedes leer algún extracto de eso? No sé si la primera línea. Ay, te agarro el libro, hijo. Hay algo muy interesante sobre los samuros. Los samuros, como unos grandes buitres, es un animal muy impresionante, como muy primitivo cuando uno lo ve de cerca, que es muy grande, muy negro. Creo que un samuro debe ser algo así, ¿verdad? Los venezolanos. Pájaro muy grande que, bueno, come carroña. Aquí hay una explicación de cómo se hace el tasajo, que es carne seca, que es un alimento muy importante. Entonces, el tasajo se hace así. Muerto el buey, cortan los músculos de sus inserciones. Separadas las partes musculares, se envuelven en sal y se cuelgan bajo el sol hasta que secan. Se vuelven duras como cuerdas. Terminado el proceso de hacer el tasajo, los restos de la res son devorados por un animal llamado samuro, perteneciente a la raza de y negro es su cuero en la cabeza y el cuello. Dicen que en las bandadas de samuros siempre hay un rey y una reina. Aquellos afortunados que han logrado verlos aseguran que los soberanos son blancos. Marco, ¿tú ya no quieres preguntar nada? A mí me interesa, perdón, buenas noches. Yo leí ese libro en su momento en Venezuela. Lo que recuerdo es la travesía del río, ese paisaje y esa angustia. Me interesa mucho el ejercicio de completar una historia a partir de un fragmento. Eso me resulta muy interesante. Y no lo sé, o sea, ¿cómo cuando empezaste a escribir te planteaste un proyecto, un libro o un ejercicio, veamos qué sale? Pasó mucho tiempo, no puedo, seguramente lo que te digo tal vez no sea verdad. Yo creo que sí, siempre pensé que iba a ser un libro, sí. Creo que fue una cosa como bastante sencilla para mí, aunque la verdad es que tiene una estructura bastante compleja. Sí, yo avancé con mucha confianza. Y bueno, soy así. Yo infiero la disculpa soy venezolana de los llanos, mi familia es de los llanos, pero lo que trato de saber es la versión que tú dices del mal.
es mal entendida desde el espectador que viene de un mundo más civilizado y se encuentra con este mundo totalmente incivilizado desde esa entendiendo que él viene de Europa y se encuentra con este mundo que para el venezolano de la época quizás esa violencia era su rutina, su modo de vida, ¿no? En esos momentos, estamos hablando de 1819, que bueno, que la guerra cruenta y él viene y el shock que él se consigue al conocer todo este mundo es ese mal, ¿no? Ese mal entendido desde su punto de vista, no desde el punto de vista del venezolano de la época. Bueno, no, Pienso, no sé. yo creo que era para todos, porque realmente esa fue una guerra de exterminio. La demografía de Venezuela cambió en ese momento para siempre, porque ahora no recuerdo las cifras, pero murió gran parte de la población. 50. Sí, fue una cosa tremenda, y después siguieron las guerras federales, que hubo otra matazón. Fue mucho más cruenta que la guerra en el sur. Entonces, o sea, era una cosa muy tremenda, de mucha violencia. No sé si hubo otras guerras violentas entre pueblos que no eran primitivos, no sé si eso era tan importante para él. O sea, era todo el paquete, pues. Tienes un clima y una naturaleza que era muy hostil para todos, pero mucho más para los europeos, porque los españoles también se morían. No vayan a creer que se morían solo los ingleses en esa guerra. O sea, se perdían muchas más vidas fuera del campo de batalla que en el campo de batalla. Así que creo que el asunto del mal era sobre todo ante la crueldad constante, la violencia constante, la muerte constante. Él nunca participó en una batalla. Se oía que había alguna batalla, de pronto veían el humo. Entonces, a mí me hace pensar que esas cosas deben estar pasando ahora también. ¿Entiendes? Donde tú ves todas las víctimas alrededor y de pronto la batalla está más allá, más aquí, no sabe bien, un estado de mucha confusión. No sé si respondí. ¿Puedo comentar otra cosa? Sí. Hace poco leí... ¿Me escucháis? Le tengo voz en los micrófonos. Aquí tenía la Hola. Hace poco he leído Las danzas coloradas de Urrapietri, que es ese mismo universo, y donde hay una progresión similar en la que los ideales que en un principio parecen inmunes a la condición humana, luego resulta que encarnan y desatan el mal. Es como el exilio de Dios, lo que decía Michel. Entonces, pensando en lo último que acabas de decir, quizá lo último que dijiste en tu exposición, que quizá estas personas que hacen estos horrores que hemos visto todos están llenas de amor, pero francamente lo dudo. Puede que todo parta de una idea pura, que cuando entra en contacto con la condición humana se pudre y genera el mal. Las mayores matanzas han sido hechas en nombre de la libertad, de Dios, de la igualdad y de la justicia. Supongo que son ideas afines a lo que está en el libro, no leer ahora. Eso era todo lo que quería decir. Quiten esto. Compañero, la concepción del mal que se muestra aquí en este libro, la compañera hablaba de una raza o una civilización inferior. Yo tengo una concepción antropológica de diferencia. Leí mucho Malinowski, entonces no creo que haya
sociedades superiores o inferiores, sino que son diferentes. Entonces leí el libro en función de eso, no desde la visión del europeo, que sí puede ser una visión de inferioridad, ¿no? De estos salvajes, ¿no? Me pareció que ¿cómo? Estos salvajes, más que estos salvajes, estos niños, o sea, la idea del aborigen latinoamericano era que había que tratarlos como niños, por eso las encomiendas. Sí, no, claro, pero tenemos una civilización como la azteca o la inca, o una capacidad que poco tienen que envidiarle a, no sé, a los romanos, los aztecas sobre todo, ¿no? Entonces, digo, son diferentes. Bien, yo lo enfoqué en la historia, insisto, desde la ficción y desde ese punto de vista, y creo y coincido con lo que dijo Blanca recién, que el mal era general, ¿no? Estamos hablando primero de una guerra. Eso es una idea superestructural que lo convierte todo en un desastre. Entonces, me pregunto, pasaron 200 años y ¿qué ha cambiado? Porque ella habló de, bueno, veníamos ya de los procesos inquisitorios aquí, tenemos las guerras de liberación en Latinoamérica, la Segunda Guerra Mundial, que pasó la primera y la segunda, donde el eje del mal estaba un poquito más focalizado que en la primera, ¿no? En donde, bueno, eran tiros y moría la gente. La segunda había ya un eje del mal un poco más focalizado. Eso pasó hace 70 años, 75 se cumplieron, ¿no es cierto? De Normandía, nada. En la línea histórica es nada, 70 años. Digo, avanzamos. Creo que, y en este libro se ve muy bien, porque esto es principios del siglo XIX, podemos tomar los últimos 200 años y decir, el genoma humano del mal está evolucionando, porque es uno de los escasos sentimientos del ser humano que no avanza. La Inquisición te cortaba la cabeza. En las luchas de liberación te cortaban las cabezas. Los nazis te cortaban la cabeza y ahora también cortan las cabezas. Ahora, y no solamente en Venezuela. Hay un compañero mexicano por aquí, lo sabe perfectamente. Digo, ¿avanzamos? ¿O es algo que tenemos adentro en nuestra información genética imposible de erradicar y que no avanzará nunca, aunque la tecnología, la cultura, la concepción del individuo se modifique? ¿Qué es el mal realmente? Es muy interesante lo que habla aquí del mal y es un tema que a mí personalmente, desde el punto de vista de la ficción, me interesa mucho. Y te quería rescatar ahora uno de cierre, no sé si Blanca quiere decir algo. ¿Sobre el mal? Sí. en este diseño lo reflejas muy bien. Sí. Un pequeño corte que haces en la historia, un lugar recóndito. Bueno, lo único que puedo decir es lo que dije antes cuando dije que me iba a permitir ser ingenua y que nuevamente te lo estás preguntando. O sea, somos así, no tenemos remedio. Bueno, yo creo que sí que podemos ser distintos, pero claro, requiere de un trabajo interior, individual, de todos, de todas las personas, para llegar a un estado diferente. Nosotros podemos hacerlo, tenemos. Todos somos Buda. Claro. Los malos también, Sí. los buenos también, pero eso requiere de un enorme trabajo y disciplina, trabajo mental, espiritual, prácticas, vigilancia, ética, en fin. Creo que va a ser muy lento. Yo creo que sí, eso es posible, y como dije antes, no lo vamos a ver, porque eso va a requerir mucho tiempo. Quién sabe cuántas cosas más horribles van a pasar para que la humanidad en algún momento evolucione mentalmente. Pero creo que eso sí es posible, que va a depender también de lo que nosotros hagamos en nuestro periodo de vida, de lo que podamos hacer a favor del bien. Pero todas las pequeñas cosas también cuentan, no solo las grandes. Bueno, eso es lo que yo creo. Yo tenía una curiosidad también escuchándoos a los tres. Ahora me planteaba, sobre todo cuando hablabas de la mirada del otro antes, cuando hablabas de la mirada del otro, ¿no? Y de la dicotomía europeos y sudamericanos, si realmente es algo que se sigue dando. Quiero decir, cuando yo oigo al rey decir cállate a Chávez,
o cuando vemos las imágenes del presidente Maduro ahora, hay como, ¿sabes?, esa sensación de alejamiento realmente. Sigue siendo una barbarie. ¿Qué es esto? Y es difícil de interpretar a veces. Entonces, ¿sabes?, me pregunto ¿sabes?, si no hemos superado realmente la visión del otro, y el otro sigue siendo el otro allí en Latinoamérica, y para nosotros no deja, ¿sabes?, hay una parte que es difícil de entender, porque lo que nos llega a través de los medios de comunicación también está, ¿sabes?, como distorsionado, o así es como yo lo veo muchas veces, ¿no? Entonces hay, que decías tú antes también, de que cállate niño, es ese rey diciéndole al presidente cállate, no dices las tonterías. Por otro lado también, ¿sabes?, cómo se refleja en este momento la situación en Venezuela, que creo que, ¿sabes?, que realmente hay aspectos que se tocan con lo que estés comentando ahora, ¿no? Y quería saber cuál era vuestra opinión, la tuya especialmente. Bueno, creo que así como el mal está muy relacionado con cómo percibimos al otro. Y eso se expresa en cosas muy pequeñas y muy grandes y en todo el mundo. Y se expresa también en la relación del hombre con la mujer. Me parece que es muy claro, es un ejemplo muy claro de dificultades de percibir al otro. En el racismo, las diferencias religiosas, étnicas, culturales, en todo, siempre las personas tienden a creer que son mejores o por temor a lo que no entienden, en fin, son cosas que lo sabemos muy claramente, ¿no? Bueno, yo me imagino que va a ser inevitable hablar de Venezuela, pero yo soy argentina, viví 34 años en Venezuela y desde hace 4 años regresé a mi país de origen. O sea que son las dos cosas, pero en realidad he vivido más años en Venezuela que en Argentina, contando los 4 años de ahora. Yo veo más el asunto de la superioridad, lo percibo con más intensidad cuando la izquierda o el progresismo europeo le parece que el chavismo es muy bueno para nosotros, porque yo estoy segurísima que un francés no hubiera soportado ni 2 días a Chávez, pero para nosotros está bien. Así lo veo con claridad, y me parece que se puede leer en muchísimas expresiones de solidaridad de las fuerzas progresistas del mundo con el régimen chavista. Para mí es como una vuelta de tuerca a una visión de la colonia. Pero bueno, tal vez no querramos entrar en eso. No. Entonces nada, agradecerles, ¿verdad? Muchas gracias por el tiempo y de verdad bueno, ya saben que afuera